Saludos, apreciados estudiantes. Hoy vamos a hablar de lo que es la toma de muestra microbiológica, uno de los aspectos más importantes dentro del laboratorio de microbiología. ¿Qué es una muestra? Una muestra biológica es una porción proveniente de una probable infección de tejidos o fluidos, como pueden ser sangre, orina, heces, líquido que puede ser líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, líquido ascítico, etcétera, obtenida para su análisis y un posterior diagnóstico. Uno de los propósitos más importantes del laboratorio de microbiología es establecer el diagnóstico etiológico de las infecciones, es decir, identificar el microorganismo que está causando la infección, con la finalidad de apoyar el médico clínico en la confirmación diagnóstica y sobre todo orientar sobre el uso racional de antimicrobianos en el tratamiento del paciente. La identificación del microorganismo debe ser lo más rápida posible para facilitar el establecimiento del tratamiento específico y en ocasiones las medidas preventivas pertinentes. Esto se puede conseguir mediante estudios directos o busca del microorganismo o sus componentes antigénicos, ¿no? Productos del metabolismo, entre otros. En muestras biológicas y en estudios directos basados en la respuesta inmune del huésped frente al antígeno. Dentro de los métodos directos se pueden emplear, por ejemplo, un frotis en fresco, o sea, hacer un frotis directo de la muestra. Se pueden hacer tinciones, ¿no? Podemos realizar cultivos, detección de los componentes metabólicos específicos del microorganismo, utilizando técnicas químicas y bioquímicas que ya hemos conocido algunas. Búsqueda de antígenos específicos del microorganismo utilizando reacciones antígeno-anticuerpo. Y también podemos establecer el diagnóstico mediante la detección de secuencias específicas del genoma del microorganismo utilizando técnicas de genética molecular para reacción en cadena de la polimerasa. Estos son algunos de los métodos directos que se pueden emplear para hacer diagnósticos microbiológicos. La toma de la muestra, bueno, esta es una de las partes más importantes que mide la eficacia de un laboratorio de microbiología, ¿no? Es la selección, toma y transporte adecuado de muestras clínicas. Para identificar un agente infeccioso, el microbiólogo debe conocer la importancia de la conservación de la muestra durante el proceso de diagnóstico, siendo él mismo quien tiene la responsabilidad de facilitar la información necesaria para una correcta selección, toma, identificación y transporte de las muestras más adecuadas en cada caso para su posterior diagnóstico. Algunas medidas que se deben tener en cuenta para obtener e identificar un agente infeccioso son: seleccionar el lugar anatómico adecuado, es importante. Evitar la contaminación con el microbioma normal o microbioma residente en este caso. Obtener la muestra, de ser posible, antes de la administración de antibióticos. Esa es una parte importantísima. Cuando nosotros tenemos el paciente de frente, un paciente de ambulatorio, debemos preguntarle al paciente si está tomando algún tipo de antibiótico, porque si es así, tenemos entonces que cancelar la toma de la muestra para otro día, porque ustedes saben que los antibióticos van a impedir el crecimiento de los microorganismos y posiblemente ocurra eso. Y a lo mejor vamos a dar un reporte de un cultivo que a lo mejor el paciente sí está positivo y nosotros vamos a darlo como negativo porque los antibióticos van a impedir todo crecimiento de microorganismos, ¿no? Cuando tomemos la muestra también debemos evitar contacto con antisépticos y desinfectantes porque eso puede también alterar los resultados.
Recoger el volumen de muestra adecuado. La muestra debe ser suficiente del proceso infeccioso para nosotros poder garantizar un buen diagnóstico. O sea, tenemos que tratar de tomar una buena muestra y una buena cantidad de muestras, ¿no? Utilizar recipientes estériles adecuados. En microbiología, todos los recipientes y utensilios que se utilizan tienen que estar esterilizados. Entonces, a fin de evitar la pérdida de viabilidad y obtener el máximo rendimiento de los exámenes microbiológicos, la muestra debe ser procesada en el menor tiempo posible. Eso es lo ideal. El laboratorio debe proveer los medios de transportes para exámenes que puedan ser enviados inmediatamente al laboratorio. Algunos medios de transporte comúnmente utilizados, ¿no? Son, por ejemplo, el medio de AMIS, que es un medio de transporte para todo tipo de secreciones tomadas con hisopado, como este que está aquí. El Cariblade, que también es otro medio de transporte utilizados para transportar muestras de heces para hacer coprocultivo. Entonces, luego de tomada la muestra y puesta en el medio de transporte, entonces se debe mantener a temperatura ambiente para enviar al laboratorio. En aquellas muestras de líquidos tomados en frasco, como estos que están aquí, que son frascos con medio de transporte, como por ejemplo los frascos para hemocultivo, y que se solicite tinción de Gram, ¿no? Se debe enviar una muestra adicional en un tubo de ensayo, en un frasco estéril, como por ejemplo líquido cefalorraquídeo, líquido acítico, etcétera, que generalmente los médicos solicitan una tinción de Gram de la muestra directa, pues se debe enviar una muestra adicional, aparte de la muestra que va a venir en el medio ya de transporte. Algunos materiales importantes que nosotros utilizamos para la toma de muestra, pues están los medios de transporte, que son los medios que contienen los hisopos con los cuales vamos a tomar esas secreciones. Estos son flexibles. Está también lo de presores lingual. Están los frascos estériles de boca ancha para las muestras de orina, de heces, etcétera. Las jeringas, porque necesitamos muchas veces o tomar muestras sanguíneas o hacer algún aspirado. Están también los tubos de ensayo, que lo necesitamos también para transportar muestras, como ya vimos, como por ejemplo líquido y cosas así. Y necesitamos los frascos también de transporte para sangre, o sea, para el cultivo que llamamos hemocultivo. La elección de la muestra apropiada contribuye un paso fundamental en cualquier diagnóstico etiológico. Es sumamente importante hacer una buena toma de muestra para poder garantizar un buen diagnóstico. Entonces, algunas muestras procedentes de diferentes áreas del cuerpo que se pueden tomar, por ejemplo, tenemos aquí el tipo de muestra, por ejemplo, de la vejiga, del riñón, que vamos a recolectar en este caso orina. Fíjense que el material que requerimos para esto es un frasco de boca ancha estéril y en el caso de la muestra que viene del riñón, pues será una biopsia renal, ¿no? Muchas de esas muestras son tomadas por los médicos directamente, otras muestras los pacientes la toman directo y otras muestras pues son las bioanalistas que tienen que tomarla. Fíjense aquí también, por ejemplo, por mencionar alguna, tenemos a nivel del intestino, vamos a recolectar en este caso heces para hacer nuestro análisis que se llama coprocultivo. El material necesario también es un frasco de boca ancha que es estéril, por supuesto. Fíjense aquí también a nivel del hígado, de las bilis, podemos tomar muestras. Fíjense aquí están los aspirados y vamos a utilizar los tubos de ensayo. Por ejemplo, aquí vemos también un sinnúmero de muestras que podemos utilizar, como por ejemplo a nivel de la nariz. La muestra que vamos a colectar en este caso es una secreción nasal, ¿no? A través de un hisopado, ¿ven? A una nasofaringe también. Aquí tenemos, por ejemplo, el pulmón, ¿no? Que aquí vamos a hacer un lavado alveolar. Estas muestras son muestras estériles, por ende, si aparece algún tipo de microorganismo, pues son muestras que hay que trabajarla como urgente. Ven que vamos a necesitar un frasco estéril de boca ancha para que el doctor pueda agregar la muestra allí. A nivel también de las meninges, se pueden tomar muestras cuando se sospecha, por ejemplo, del paciente tiene meningitis. Miren aquí, se coloca el líquido cefalorraquídeo en un tubo estéril. Estas muestras son tomadas, ¿verdad? Bajo condiciones, ustedes lo saben, estrictamente asépticas.
el médico que toma la muestra, en este caso un anestesiólogo, con su equipo de médicos ahí para tomar ese tipo de muestra que es muy delicada. O sea, esta muestra no la puede tomar un bioanalista. También, por ejemplo, los abscesos cerebrales, miren, vamos a tomar secreción faríngea también en tubo estéril. O sea que en diferentes partes del cuerpo, pues nosotros podemos colectar muestras. En el caso de la uretra, por ejemplo, la uretra, la vagina, también podemos colectar muestras. Aquí se utilizan los hisopados, el hisopado estéril que vimos anteriormente. Fíjense, secreción uretral, secreción vaginal, ¿no? En el caso de la piel también, fíjense a nivel de los abscesos, ¿no? Se pueden tomar muestras clínicas también de las heridas abiertas. Generalmente también los abscesos que vienen cerrados muchas veces tienen que ser drenados quirúrgicamente para poder tomar una buena muestra. Todo va a depender, ¿no?, de lo que el médico en el momento determine. También fíjense aquí en los huesos y las articulaciones también se pueden tomar muestras, fíjense, osteomielitis, por ejemplo, se puede tomar pus o hacer un aspirado de esa secreción, etc. La septicemia, que la vamos a investigar también en la sangre, ¿ven? Por eso necesitamos los frascos que les dije para hemocultivo, para este tipo de muestra, ¿no? Está la fiebre desconocida, que se llama así, y vamos a requerir en este caso sangre para hacer un hemocultivo. Y por supuesto vamos a hacer una punción sanguínea y vamos a agregar la muestra en el frasco, como diga el inserto o en este caso el proveedor, dependiendo de la dilución que se requiera en él. Entonces, cuando ustedes como médico hagan una solicitud de un análisis clínico, ¿no? En este caso un análisis microbiológico, ustedes deben especificar los siguientes datos del paciente en esa solicitud, en esa orden, en esa indicación, como también le llaman. En el caso de tiene que tener el nombre completo del paciente. Es importante que coloquen siempre los dos nombres y los dos apellidos, el sexo, la edad, la fecha de nacimiento, el servicio, la sala o centro hospitalario donde se encuentra el paciente, la fecha de solicitud, la fecha y la hora de la toma de muestra, que es muy importante para nosotros. Esa fecha y hora de la toma es sumamente crucial para nosotros, ¿no? Si el paciente está tomando o no algún tipo de antibiótico, algún resumen de la historia clínica que usted quiera también agregar para nosotros tener más información. Ven, si está embarazada la paciente, si no está embarazada, si tiene alguna afección de salud particular. O sea, todo eso es importante. El nombre de la muestra también, de dónde se colectó la muestra, es importante. Todas estas informaciones para nosotros poder hacer un diagnóstico preciso, conciso y certero para nuestro paciente, ¿no? Ahora, una vez que usted tome esa muestra, ven, y haga ya esa indicación o ese requerimiento para mandar al laboratorio, la muestra debe ser rotulada también, porque si la muestra me llega al laboratorio sin ningún tipo de nombre, yo no sé de quién es. Es importante rotular las muestras con el nombre del paciente, el sexo, el tipo de muestra que va ahí, porque no todo lo que se ve quizá, o como dicen por ahí, no todo lo que tú ves o percibes es lo que es. A lo mejor tú ves este frasco que tiene un líquido un poco quizás turbio y tú piensas que es una orina, pero no es una orina, ¿no? Entonces es importante identificar qué tipo de muestra va en ese frasco. ¿Es una muestra de orina? ¿Es un corte de algún tejido? ¿Es una secreción? ¿Es un aspirado? O sea, hay que especificar qué tipo de muestra es, ¿no? Con su fecha, hora. Es importante especificar si la muestra contiene patógeno particularmente dañino, o sea, todo lo que sea necesario, pero básicamente esto debe venir en el frasco o en el tubo donde se tomó la muestra, ¿no? Esta parte es sumamente crítica, ¿no? Es una parte que debemos tomarnos el tiempo, ¿no? Para poder colectar esa muestra de calidad. Y a la vez que tomemos esa muestra de calidad, entonces vamos a tener un diagnóstico de calidad, ¿no? Así que, pues de nada, hasta aquí esta intervención de hoy. Espero que ustedes puedan aplicar estos conocimientos y que lo puedan utilizar en su vida como profesional, porque yo sé que en algún momento a ustedes les va a tocar hacer este tipo de toma de muestra. Así que nada, nos vemos en una próxima y hasta una nueva entrega.